Entonces, vamos a dar inicio al día de hoy a nuestra sesión número 4, que ya iniciamos el módulo 2 de la cátedra de autoconocimiento. Entonces, el tema del día de hoy es un tema muy interesante y antes de abordarlo, antes de iniciarlo, maestro, tenemos unas preguntas. Maestro, hoy se habla de la soledad como una epidemia. ¿Qué cambió en la sociedad? ¿Qué cambió en la sociedad para que pasáramos de vivir acompañados a sentirnos solos, incluso estando rodeados de tantas personas? Esta pregunta es magnífica. Creo que la mitad de mi presentación, una parte grande de mi presentación va a responder esa pregunta. Y lo que esta madrugada se me ocurrió, que es muy impactante, no es que la soledad sea una epidemia, sino que la soledad son 3 epidemias. La primera comienza hace exactamente 250 años, en 1770. O sea, hemos sufrido 3 epidemias de soledad. Esta es la tercera y creo que la última, y si no salimos de ahí, estamos condenados. Entonces vamos a hablar muy extensamente sobre esa pregunta que me parece genial. Ya el micrófono abierto, magnífico, maestro. Ahondemos en la segunda pregunta. Usted plantea que los vínculos son psicológicamente cruciales. ¿Por qué son tan determinantes para el bienestar y qué pasa en el cerebro cuando estos fallan? Sí, también genial, va a ser gran parte de mi presentación hoy, va a girar sobre ese punto. ¿Por qué es tan grave, pero no grave, sino terriblemente grave la soledad? Porque como mamíferos que somos desde hace 280 millones de años, como antropoides que somos desde hace 30 millones de años, y como homínidos que somos hace 6 millones de años, toda la ruta y toda la estrategia de la evolución biológica de nuestra especie, de los antropoides y los mamíferos, son los vínculos. O sea, los vínculos son el punto crítico de todo. Si ustedes han visto seguramente a Punch, que es un personaje ya terriblemente popular, y los que no lo han visto, véanlo, porque es un experimento muy bello el que está ocurriendo con este mono que fue rechazado por su mamá, un macaco rhesus japonés, y ha ido evolucionando. Y si uno lo mira, toda la vida de Punch depende de que logre o no logre crear buenos vínculos. O sea, un antropoide, un homínido, como nosotros, realmente donde fallan los vínculos, falla una cantidad de mecanismos neuropsicológicos que hoy vamos a ver 16 de ellos, que son los principales, y en media hora les voy a mostrar 16 mecanismos neuropsicológicos que se alteran cuando la calidad de nuestros vínculos no es óptima. Perfecto. Y ya para finalizar tenemos una tercera pregunta, maestro. Si los jóvenes hoy tienen más conexión digital, ¿por qué al mismo tiempo presentan niveles tan altos de soledad? ¿Y qué deberíamos cambiar como sociedad? Sí, están maravillosas las preguntas. O sea, estas son preguntas que yo llevo haciéndome desde 1987. O sea, hace ya 40 años por lo menos. Y también estos días, como estoy volviendo a trabajar sobre este maravilloso tema, es una pregunta que me hago. ¿Estamos en el mejor momento amoroso y afectivo de la especie humana? Definitivamente. Hoy podemos tener el número de amigos que queramos, de amigas que queramos, parejas sexuales que queramos, de novios, novias,
podemos ser papás o elegir no ser papás, podemos convivir con una mujer un año o 5 años o no convivir, o sea, están todas las posibilidades abiertas. Y con esto introduzco el próximo tema en un mes, el tercer módulo, es sobre este punto. ¿Qué tenemos que hacer para vivir maravillosamente en este paraíso afectivo? Y la respuesta es impresionantemente simple. Aprender 4 preguntas. Primera, ¿qué quiero en verdad? La segunda, ¿qué tengo para aportarle a una amiga, a una pareja sexual, a una novia, a una socia? Tercero, ¿qué quiere ella o qué quiere él? ¿Quiere lo mismo que yo o otras cosas? Y la cuarta, ¿qué tiene ella o él para aportarme como amiga o compañera o socia o amante o cualquiera de los 7 roles? Entonces la propuesta muy poderosa es que si aprendemos a hacernos y hacerle a nuestras parejas potencial estas 4 preguntas, podríamos ser inmensamente felices a nivel afectivo, una oportunidad que yo no tuve, que mis hijos prácticamente no han tenido porque no conocíamos esas preguntas. Muchas gracias, maestro. Entonces, con esto te dejamos todo el micrófono para poder iniciar el módulo 2. Bueno, queridos aprendices de autoconocimiento, la materia definitivamente más necesaria, útil, práctica y olvidada de todas, el autoconocimiento. Bienvenidos a este módulo 2. Para mí es el más importante de todos y ahora vamos a ver por qué es. Donde vamos a estudiar tus sentimientos de soledad y cuáles son las principales macro soledades que aparecen en esta primera mirada. Les recuerdo que ya pasamos por el módulo 1 de 4 sesiones. ¿Estás bien? Ya ustedes tienen ese libro, si lo quieren volver a conseguir y a compartir, está en el link que al final vamos a ver, donde estudiamos 8 sensores psicológicos que nos permiten continuamente estar evaluando qué tan bien, regular, mal o pésimo estamos andando en los temas principales. Ahorita voy a resumir ese módulo con una gráfica, con un afectograma. Hoy comenzamos, que es un nombre muy ambicioso, que es puede desarrollarse, diseñarse una vacuna experimental contra la soledad. Sí. ¿En qué consiste esa vacuna? Se los voy a mostrar en media hora en 3 cosas aparentemente sencillas, pero que no están aprendiendo ni nuestros niños, ni nuestros jóvenes, ni nosotros, que lo resumimos desde autoconocimiento como fortalecer nuestro yo uno relacional, el yo que nos hace mamíferos, que nos hace antropoides, que nos hace homínidos y que nos hace genuinos humanos, conectarnos con los otros, con las otras. Y el módulo tercero, que comenzaría en un mes exactamente, que ya había hecho una pequeña introducción, son las 4 preguntas afectivas que tenemos que hacer para vivir la mejor vida relacional y afectiva que ningún ser humano pudo vivir hasta este momento, hasta hace 20 años en verdad, que comenzó a aparecer un paraíso amoroso, afectivo, relacional, pero que nos faltan 4 ingredientes para maximizar ese a nuestro favor, a nuestro beneficio,
Entonces, de una vez empiezo a invitarlos para de este jueves, en un mes, comenzar ese módulo 3, las 4 preguntas afectivas, y con el módulo 2 y 3 cerramos el capítulo de nuestro yo uno relacional, y en ese momento van a tener respondidas no 5, 8, 10, 15, sino las 2/3 partes de las preguntas del autoconocimiento. Y ahora sí, en ese momento van a ser candidatos genuinos y reales que pueden decir de ustedes cómo están sus bienestares y malestares y cuál es la calidad de cada uno de sus vínculos uno por uno, dónde aparecen microsoledades, dónde aparecen macrosoledades y dónde aparecen vínculos de alta calidad. Vamos hacia allá. En el módulo pasado, la sesión primera, ¿estás bien? La sesión segunda, cómo interpretar perfiles de 4M. La sesión tercera, la presentación del libro, ¿estás bien? Y la sesión cuarta, una introducción muy rápida y básica a cómo mejorarnos a nosotros mismos, que en resumen, tal lo que sabemos hoy en día, después de 20 años de trabajar este tema, tiene que ver con 3 cosas. 1, mejorar nuestros vínculos. 2, mejorar nuestras cualidades y atenuar nuestras incompetencias. Y 3, mejorar nuestras motivaciones, metas, proyectos, anhelos, preguntas, intereses. Todo el capítulo dedicado al magnífico Yo 3. En este módulo 2, titulado La vacuna experimental contra la soledad, vamos a hacer hoy esa introducción. El próximo jueves vamos a presentar el libro ¿Estás solo?, el libro 3 de esta serie. Y lo mejor es el subtítulo, ¿cuánto? Porque equivale a decir que todos nosotros tenemos algún grado de soledad, desde prácticamente ausente hasta leve, hasta presente, etcétera, hasta muy grave, hasta extrema soledad. Que ahora les voy a mostrar un estudio que hicimos el año pasado con la Fundación Alberto Merani con 10,000 jóvenes. Esa es la próxima sesión, los invito, y si nos ayudan a invitar a personas que estén interesadas en estos temas, sería magnífico. La única restricción es ser mayores de 11 a 80, 90 años, o sea, no hay ninguna restricción. Óptimo que sean psicólogos, profesores, papás, mamás o jóvenes. La siguiente, ya de marzo 9, tus soledades familiares. Esa es una pero encantadora sesión donde vamos a hacer una radiografía de cada uno de los vínculos iniciales con los cuales arrancamos, que son mucho más complejos que los de Punch. Los de Punch son solamente uno, el vínculo primario con la madre, que falló en el caso de él. Pero en el caso nuestro, además de nuestra mamá, tenemos un vínculo primario con nuestro papá, con nuestros hermanos, con nuestro hogar, que da origen a un afectograma bastante sofisticado. Sesión de marzo 16, tus soledades escolares. Sesión de marzo 23, tus soledades juveniles. Y ya entraríamos con la parte siguiente de cómo maximizar nuestra vida en un paraíso relacional que acabo de comenzar hace poco tiempo. Esta sesión de hoy estaba contextualizando lo que hemos visto. Esta sesión de hoy empezamos con un resumen del módulo 1.
básicamente un afectograma de 4 bienestares y malestares. Después, Irónica va a proponer precisamente un tema de la pregunta, que es: no hay una epidemia de soledad, no es un fenómeno reciente la soledad, sino es un fenómeno que se ha ido extendiendo por el mundo desde hace 250 años, o sea, 2 siglos y medio. Vamos a mirar qué es lo que ocurrió en cada uno de esos cambios sociales muy impactantes que nos tienen ya en una situación realmente crítica, que yo la he llamado el fin de los hijos, el fin del matrimonio, del amor y de la pareja, y el fin de la sexualidad. Todo está conectado con este tema. Mayéutica, los vínculos son cruciales psicológica y neurológicamente, son definitivos, no podemos prescindir desgraciadamente de ellos, y creo que en las próximas generaciones se va a complicar esto terriblemente. A nivel conceptual, ¿cuál y cómo sería una vacuna que protegiera, no que salvara, porque creo yo que no hay salvación en sentido estricto, sino que protegiera a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, de esta tercera epidemia de soledad acumulada sobre la primera, la segunda, la tercera? ¿Qué podemos hacer como papás, como psicólogos, como profesores o como jóvenes para enfrentar esta tercera epidemia de soledad? Y la parte práctica, les voy a mostrar la conclusión de un estudio, les decía, del año pasado, sobre las soledades, donde no es sobre los sentimientos, sino las soledades, pero tenemos también sobre los sentimientos de soledad en ese grupo de 10,000 jóvenes, y la parte final, tus sentimientos de soledad, qué tan altos, medianos, bajos o ausentes o extremos son tus sentimientos de soledad, y en dónde se localizan tus principales soledades. Es un cuestionario de 2 páginas que al final se los vamos a compartir para que ustedes puedan descargarlo, imprimirlo y tenerlo y usarlo y darle el mejor uso posible a ese cuestionario de sentimientos y macrosoledades. Vamos ahí a hacer una cuña para que le hagan preguntas al chatbot. Miguel le subiría 2.0, porque esas preguntas hacen que nuestro chatbot vaya mejorando y cada vez sea capaz de responder mejor las preguntas que cualquier persona les hace. Yo estoy sorprendido de ver las respuestas tan buenas que está produciendo este chatbot con la información que le hemos incluido. Esa es toda nuestra sesión de 5 a 6 de hoy, inicio del módulo 2, una vacuna experimental contra la soledad. Prostética, síntesis del módulo 1, ¿estás bien? Los que no tomaron ese módulo, pues ahí está el libro y pueden consultar el libro, pero en resumen lo que vimos en estas 4 sesiones fue cómo elaborar un perfil mío, tuyo, de Patricia, a partir de 8 preguntas solamente, que nos permita saber y poder responder técnicamente mucho mejor que simplemente decir sí, más o menos, no muy bien o bastante bien. Poder responder, ¿estás bien? ¿Cuánto estás de bien? En el caso mío, mi respuesta es
si alguien me pregunta, ¿estás bien? 52.5. Y ese 52.5 es que soy grupo 1, o sea, estoy bien, pero estoy en la cola del grupo 1, por lo tanto, técnicamente me califica esa prueba a mí, me califica como grupo G1/2. O sea que estoy entre regular y el inicio de bien. No estoy bien, francamente, y mucho menos estoy muy bien o excelente, pero tampoco estoy mal o pésimo. Estoy grupo 1/grupo 2. Esta persona, Álvaro, un joven de 22 años que no se integra en su universidad ni en su carrera, que está pensando retirarse, al hacer estas 8 preguntas, nos permite, al sacar el promedio de todos esos triángulos y todos esos 4 óvalos, nos permite concluir que está bien 5%. 5% ya está muy cerca de 0 y está muy cerca de caer en números negativos. Por eso 5% significa que Álvaro está regular, entre regular y mal. Por eso lo calificamos como grupo 2/3. Y aunque hay algo bueno, que es la autovaloración que él tiene de sí mismo, que está en 70%, el equilibrio psicológico está hacia 0%, o sea, regular hacia mal, y hay 2 factores de alta preocupación en él, que son sus bajas motivaciones, proyectos, sueños, en rojo, -20, y sobre todo el problema mayor que detectamos en esta primera mirada de él es la presencia de baja satisfacción interpersonal y alta presencia de soledad. O sea, sería magnífico haber invitado a ese joven, pero ya se nos perdió hace años, invitado a la sesión de hoy, ya que tomara estas 4 sesiones por lo menos, sería magnífico para él. Este afectograma 4BM es como la mejor síntesis de lo que hicimos en el mes pasado. Están llamando. Bueno. Protáctica, irónica, en un mundo que vamos a ver que existen prácticamente infinitas posibilidades afectivas, relacionales, aparecen recientemente, quiere decir hace 2 siglos, 3 epidemias de soledad, 3 epidemias mundiales. Si fueran locales, si fueran de una ciudad, no habría ningún problema, pero este es un fenómeno de una epidemia mundial de soledad. La primera epidemia de soledad comenzó en 1770. O sea, tenemos exactamente el año donde comienza la primera epidemia, y es el año en el cual comienza a operar un sistema muy novedoso y que la mayoría de personas odian, que es el capitalismo. Y al aparecer el capitalismo aparecen fábricas inicialmente que crean ciudades industriales y hace que los jóvenes que habían vivido 12.000 años en el campo, 600 generaciones de jóvenes, en la revolución agrícola y ganadera, comiencen a migrar en números muy grandes desde el campo pobre hacia las ciudades, que les permite una gran cantidad de cosas. La primera y fundamental,
libertades ya no van a depender de su familia extensa, sino van a ser genuinos individuos, pero con un peso muy fuerte. A partir de ese año, algo que fue fundamental durante 12.000 años, que fueron los abuelos, las abuelas, los tíos, las tías, los primos primeros, los primos segundos, los primos terceros. O sea, la familia extensa comienza a morir porque esta familia extensa estaba geolocalizada en un espacio territorial que venía sobre todo del periodo de 1000 años del feudalismo, y esta familia ya está prácticamente muerta y desaparecida, o los abuelos viven en otra ciudad o en otro país, o no están ya cumpliendo ningún papel importante. Y sobre todo algo difícil de entender, sobre todo hoy, que es que los hijos que habían sido activos, que habían sido maravillosas inversiones, porque yo alimentaba a mis hijos 5, 8, 10, 12, 15, entre más mejor, y esos hijos prontamente comenzaban a trabajar, eran fuerza de trabajo muy barata, a obedecer a sus papás, y en la vejez pues se convertían en un apoyo básico para los viejos que hoy han desaparecido ya en las ciudades, ya a cargo de una pobre mamá agobiada por tener 5, 8, 10, 12 hijos que se demoran una gran cantidad de tiempo para dejar el hogar hasta los 18 años en esa época, y hoy hasta los 35 años, ¿sí? Empieza a aparecer el sueño de que alguien invente algún día alguna forma para poder tener sexo sin reproducción. Ese fue el sueño de todos los papás que querían disfrutar la sexualidad, pero que la sexualidad no conllevara más hijos y más hijos. Los hijos empiezan a convertirse de algo muy deseado a algo nada deseado, y hoy hay muchas personas que no les da ninguna pena decir: yo no quiero tener hijos, yo no quiero ser papá, yo no quiero ser mamá, no soy tan bruto. Bueno, usan distintos argumentos, pero significa que los hijos ya ahora, en vez de servirle a los papás, se convierten en pasivos. Y eso cambia obviamente no solo el valor de los hijos, que empieza a ser un valor negativo, al valor de las mujeres, porque gran parte del valor tenía que ver con ser madres. Y ahora ni ellas mismas quieren ser madres. Esa es la primera epidemia. Y en 1959, 1960 comienza una segunda epidemia de soledad, que nosotros pensamos que iba a ser el inicio del paraíso. Yo estuve en el inicio de esa revolución sexual en la década del 60, 70, donde sale al mercado la píldora anticonceptiva, la revolución sexual, lo que todos estaban anhelando, que era liberar la sexualidad. No era el amor no tiene nada que ver con esto, sino que el amor, que la sexualidad fuera libre. Y todos los hippies y todas las personas dedicadas a estos temas pensamos que en ese momento íbamos a vivir en un paraíso sexual, y hoy parece que ese paraíso realmente fue mucho más un fracaso que un paraíso. Esa posibilidad de tener sexo sin
tener hijos, o sea, tener lo bueno y quitándole lo que ya era malo en las ciudades, comenzó a introducir una crisis del matrimonio de unas dimensiones tremendas. Ya prácticamente el matrimonio como institución social desapareció y comenzó una crisis de la pareja. Si tú y yo no vamos a tener hijos, ¿por qué tú te ligas a mí de por vida y yo a ti de por vida? Es absurdo, ¿sí? Más bien, reunámonos cuando tú quieras, cuando yo quieras. Mejor tú vive donde quieras y yo vivo donde quiera, pero no creemos una pareja y empieza a desaparecer el amor. Y al desaparecer el amor, empieza a desaparecer la familia nuclear, que está rompiéndose a pasos muy grandes. Los hombres naturalmente desisten del compromiso y los pocos hijos que nacen 47% en Colombia, hace unos 5 años, hoy debe ser peor, nacen, y muchos de esos hijos que van a requerir a su mamá no hasta los 18 años, sino hasta los 35, 40 años, van a quedar bajo una mamá cabeza de hogar que tiene obvio que trabajar de tiempo completo, sin papá, obvio, sin hermanos, y pues aparece un problema crítico, sobre todo que a partir de ese momento caen al piso los hermanos, ya no vuelve a haber hermanos. Yo tuve 10 hermanos que fueron una maravilla porque con ellos aprendíamos una gran cantidad de cosas, pero inmensa cantidad de cosas. Ya hoy la inmensa mayoría de los niños son hijos únicos y la gran mayoría empiezan a ser reemplazados por perros, por gatos, por otro tipo de animales que obvio son muchísimo más baratos y que tienen una cantidad de ventajas tremendas sobre los hijos. Y el punto es que la pareja, el amor, el matrimonio, empiezan a desaparecer a una velocidad tremenda desde 1959, o sea, hace 60, 70 años, o sea, ya poco tiempo. Hay una gran pérdida de estos hijos únicos que no saben compartir, no saben hablar, no saben escuchar, no saben exponer sus ideas, menos sus sentimientos, no saben pelear. Bueno, tienen una pérdida enorme de cualidades relacionales. Ya muchos de ellos yo los califico como autistas relacionales. Y estábamos en eso, ya con ese problema tan grave, cuando aparece a partir de 1995, 2005, o sea, hace 30 años, 20 años, 30 años, aparece una tercera epidemia, que es que podemos interactuar con otros, no cara a cara, ni físicamente, ni tocarnos, ni abrazarnos, ni mirarnos, sino podemos interactuar a través de WhatsApp, de redes sociales, o sea, virtualmente, que es una forma ultra simplificada de las interacciones. Ya prácticamente los jóvenes ni siquiera pueden hablar por teléfono porque les parece algo supremamente difícil y sofisticado. En resumen, hoy, después de 250 años, tenemos jóvenes, adultos y viejos sin familia extensa, donde ya se ha debilitado totalmente la familia extensa, sin muchos de ellos sin papá, hombre, sin hermanos, muchos de ellos en familias rotas, en parejas rotas, y con unos colegios que le han dedicado el 100% o el 99%
a matemáticas, física, ciencias, historia, etc. Y papás que creen que lo más importante de la vida es lo que su hijo sepa y aprenda de matemáticas, biología, trigonometría en el colegio, y no le están dando ningún interés ni ninguna importancia ni al autoconocimiento, ni al interconocimiento, ni al socioconocimiento, y están formando individuos autistas. Y tercero, que son en su gran mayoría incapaces de interactuar cara a cara, la forma más básica de interacción con los otros seres humanos. Sin embargo, esas tecnologías y esas redes nos permiten tener compañeros. Yo podría tener 5, 8, 10 compañeros que les guste la música, hacer composiciones de la música de los Beatles o el Led Zeppelin, o hacer fusiones con música tal y tal, etcétera, o pintar tal tipo de cosas, o crear un equipo de literatura. O sea, está todo eso disponible. Podría tener una gran cantidad de socios para distintos proyectos, podría tener amigos, o sea, 7 roles distintos podría yo y podrías tú tener, pero no es así. Ocurre que inmensamente la gran mayoría se están quedando solos. ¿De qué se pierde una persona que tiene pocos o pobres vínculos? Que es lo que me temo que están pasando las dos cosas, pocos y pobres vínculos. ¿De qué se pierde? Se pierden de por lo menos 6 grandes cosas. La primera es que en todos los 6 mundos por los que vamos pasando los seres humanos, se requieren los vínculos. El mundo 1 de la familia, vínculos. El mundo 2 escolar y universitario. El mundo 3 juvenil de amigos, socios, colegas. El mundo 4 de el trabajo, vínculos. El mundo 5 amoroso, que ya prácticamente ha desaparecido, lleno de vínculos altamente complejos. Y el mundo 6 de la vejez, que debería estar lleno de muy buenos vínculos, ¿sí? Entonces una persona que tiene limitaciones no las va a tener en 1, sino las va a tener en 3 o 4 o 5 o 6 vínculos. Pensemos en un niño que no tiene papá, que no tiene hermanos, que su mamá trabaja de tiempo completo. Pues las posibilidades de que en el colegio le vaya a ir bien relacionalmente son casi nulas, y de ahí en adelante. Segundo, esto lo vamos a estudiar la próxima sesión, y es que cada vínculo no es una cosa, sino son 10 cosas, ¿sí? No lo estudiaremos, pero es valorar la relación que tengo contigo, que tú puedes ser mi amiga, novia, amante, pareja, o hija, o mamá, o lo que sea. Sentir que esa relación funciona bien. 2, sentir que tú sientes que nuestra relación funciona bien. 3, saber que yo te aprecio, te estimo, te quiero, te valoro. 4, sentir que tú me quieres, me valoras, me aprecias, me estimas. 5, 6, 7, 8, 9, 10. En cada una de las relaciones aparece un circuito vincular que está lleno de 10 sentimientos.
algunos de esos no aparecen y esos son los que causan lo que vamos a llamar microsoledades. Entonces, perder un vínculo no es perder una cosa, sino es perder 10 cosas valiosas subjetivamente. Y 3, hoy solo vamos a hablar de 3, la próxima vamos a hablar de las 6, hay un doble mecanismo cada vez que uno interactúa con otra persona cercana de una manera grata, así sea haciendo lo más bobo del mundo. Hay un circuito que está instalado en el cerebro que hace que cada vez que yo quiero hablar con mi papá o con mi mamá, o invitar a mi hermano, o invitar a un amigo, o discutir con un compañero, lo que sea, aparece una motivación. Esa motivación está asociada con una motivación, con el flujo de dopamina en el cerebro, muy agradable. Si esa motivación la llevo a cabo, aparece una interacción con mi mamá, mi papá, mi novia, mi amante, mis amigos, que produce oxitocina. Si en esa interacción hay cosas buenas, hay logros, hay avances, hay una secreción de endorfinas, y si hay logros verdaderamente importantes, hay autosatisfacciones, o sea, serotonina. 8 fuentes de bienestar en una interacción, pero con un amigo pueden ser 100 interacciones, 500, 1000 interacciones. Con mi mamá, con mi papá pueden ser 100, 500, 1000, 2000 interacciones. Y tal vez lo mejor o algo igualmente importante es que cuando se activa este circuito del bienestar, hay un fenómeno inhibitorio sobre el mecanismo del malestar, de la ansiedad, del miedo, del sufrimiento, de la furia. O sea, produce una sensación de tranquilidad, de placidez, porque disminuye el flujo de cortisol, adrenalina, testosterona, endorfinas, etc. Entonces, hay 16 beneficios de una interacción agradable. Imagínense si al día yo tengo 10 o 20 o interacciones agradables, pues mi cerebro está reverberando de estas sustancias del bienestar y están muy apaciguadas los mecanismos del malestar, produciéndome una sensación de tranquilidad, de no necesitar ansiolíticos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy plácido, tranquilo, relajado, confiado. Según tercer gran beneficio de los vínculos de buena calidad, y después vamos a ver 3 beneficios más. Todo esto se pierde cuando no está ese vínculo o cuando las interacciones son regulares, o peor, cuando las interacciones son malas, cuando siento que tú me rechazas o me molestas o me empujas o me devalúas o yo a ti, entonces se activa este circuito del lado derecho, que es lo que llamamos relaciones tóxicas. Entonces, una es la soledad, que es el apagamiento de este circuito de la izquierda, pero otra cosa es la toxicidad que puede ocurrir con los celos, el maltrato, la ofensa, la humillación, que activan este mecanismo. Entonces hay una pérdida o hay un incremento del sufrimiento humano. O sea, sin ninguna duda, llegamos a la conclusión que ha llegado la Universidad de Harvard, después de 80 años de estudiar un grupo de 1.200 jóvenes,
hace 80 años los tomaron y lo han seguido a lo largo, ya obvio, muchos han muerto, y es la conclusión de Harvard muy sencilla. Una vida feliz depende de una y solo una cosa: la cantidad y la calidad de tus vínculos. Nada más, nada más. Impactante conclusión. Pero al mirarlo ya con lo que sabemos hoy como estos circuitos neuropsicológicos, pues a mí me parece casi totalmente obvio que así sea. Maravilloso. Fase afectiva, entramos fase cognitiva. A los dos últimos momentos, ¿se puede hacer una vacuna experimental contra la soledad? Sí, la hemos empezado a experimentar en 6 grupos de jóvenes y estamos esperando que esta sea un pequeño experimento y adelante podamos tener más experimentos de este estilo. Si logramos enseñarle a un grupo de niños o de jóvenes o de adultos o de viejos por qué los vínculos, las relaciones y las interacciones humanas, preferiblemente cara a cara, son tan definitivas, primero, o sea, activar sus áreas prefrontales. Segundo, si le enseñamos a reconocer cuáles son las distintas soledades que hemos identificado, 23 tipos posibles distintos de soledades, y se le enseñamos a ese niño, joven, adulto, viejo, a valorar la calidad de cada uno de esos vínculos, esta persona tiene una fuerte protección. ¿Va a eliminar la soledad? No, de ninguna manera, pero va a protegerlo y le va a permitir comprender y tomar decisiones inteligentes. Sí, claramente, esa es la apuesta tan sencilla. Si ustedes lo ven desde pedagogía conceptual, fase afectiva 1, fase cognitiva 2, fase expresiva 3. Y es lo que vamos a trabajar en la sesión de hoy, próxima, siguiente y última. ¿Qué tan solos están nuestros jóvenes? Agradezco inmensamente a la Fundación Alberto Merani, en particular en este caso a mi querido hijo Alejandro y al matemático también muy querido Frank, que me ayudaron a poder hacer una aplicación muy grande de cuestionarios de soledad completos, de 120, 130 preguntas, que me permite concluir. Bueno, lo primero, que la soledad es una de las 10 formas de malestar. 2, que tiene que ver con desconexiones o infelicidades en los 10 componentes de los vínculos de alguien. Obvio, no tiene absolutamente nada que ver la soledad con estar conmigo mismo. Estar conmigo mismo es genial, maravilloso, debería ser obligatorio, varias horas al día, estar, reflexionar. Eso no es soledad, eso no es una desconexión o infelicidad, sino todo lo contrario. Es claramente para mí y para muchas personas ya el mayor mal psicológico del siglo XXI. Y si sigue aumentando esta epidemia o estas 3 epidemias, realmente va a acabar con la especie humana. Parece una exageración y no lo es para nada. Hay una soledad familiar, 1, con la mamá. Menos mal es muy bajita en la muestra que tenemos, muy baja. El mejor vínculo y por mucho que tienen nuestros jóvenes es con su mamá. No lo pensábamos.
con el papá es bueno, con los hermanos, los que tienen al menos un hermano, es un poquito más regular, y con el hogar es un poco regular. Puede haber soledad con compañeros, con profesores muy alta, con el colegio muy alta, con la universidad alta, y puede haber soledades en el tiempo libre, con los amigos o no tener amigos, con la novia, ni qué decir porque ya está desapareciendo la novia, y puede haber soledad también de cara a mi futuro. Ahí llevamos 12 soledades. En la edad adulta puede haber soledad con mis colegas, con mis jefes, con mis subordinados y con el trabajo mismo. Y en la edad adulta, la más presente de todas es no tener quien me quiera a mí verdaderamente, y yo no tener a quien querer como compañera, amiga, socia, amante, novia, pareja o mamá. Y con eso llegamos a 22 por 10, visto desde el punto de vista positivo y bueno, serían 220 bienestares o 200 posibles microsoledades, que son las que vamos a estudiar en esta pequeña cátedra de autoconocimiento. Gracias a la Fundación Alberto Merani pudimos hacer una aplicación a 10.000 niños y jóvenes. En este caso el grupo de jóvenes es de 6.300 más 3.000 niños, que tienen resultados peores que estos. Pero si ustedes observan, ya el puntaje total de soledad es ausente en 1, leve en 208, presencia de soledad en 29%. Y yo los quito, el que tiene presencia de soledad o leve, los quito. Presencia alta, 44 por 45%. Alta soledad, 22%, y muy alta, 0 algo, 8 sujetos. En resumen, 67%, o sea, 2 de cada 3 jóvenes nuestros presentan presencia alta, alta o muy alta de soledad. Ese es un dato aterrador, que significa que esta es una sociopatología 20 veces con mayor prevalencia que, por ejemplo, la depresión, que es una que tiene a todo el mundo aterrado. A ver si me llaman. No sé quién me está llamando. Bueno, entremos ya a nuestra última parte, que espero haya sido muy interesante esta polémica presentación sobre las soledades, que son tus sentimientos de soledad y tus macrosoledades. En 5 minutos Adriana les va a compartir las preguntas ya bien hechas y bien formuladas. Son 10 preguntas, 20 preguntas, bueno, 30. Pero estos son, por ejemplo, los resultados. A menudo te sientes infeliz entre 0 y 10. La presencia extrema o muy alta, alta o presencia alta, 53% de los jóvenes consideran que se sienten con frecuencia infelices. Son pocas tus relaciones, 50, la mitad. Conoces poco a las personas, 52, etcétera, etcétera. Esta, por ejemplo, la 8, las personas te menosprecian, 43%, o sea, prácticamente la mitad de nuestros jóvenes consideran que las personas lo menosprecian. Y si me preguntan por qué, no tengo ni idea, nadie sabe. Hasta ahora tenemos esta primera radiografía preocupante que vamos a empezar a estudiar con más detenimiento.
Estas son las preguntas, me las salto, les iba a decir que le tomaba una foto, pero me parece mejor, el que quiera tomarle una foto hágalo, pero me parece mejor que en 5 minutos, en 5 minutos bajen el link del cuestionario donde aparecen todas las preguntas y las explicaciones y lo impriman y lo puedan tener durante mucho tiempo y no solo una foto de esto. Finalmente, lo que vamos a ver en la siguiente, no en la próxima, sino en la siguiente sesión, es a partir de las preguntas de Soledad vamos a tener un afectograma como este, que los colores verde claro quieren decir ausencia de soledad, los verdes más oscuros, presencia leve, los grises quiere decir presencia o alta, y los rojos lo que está muy mal. En la relación con la mamá está bien, muy bien. Mateo, con el papá está bien, solo hay una micro soledad que es la número 6, que después vamos a estudiarla. Es un perfil bueno con el papá, pero hay un foco que si pudiéramos ajustar mejoraría bastante la soledad familiar, los vínculos familiares. Con hermanos está bien, ninguno es muy bueno, pero si todos de salida y entrada son buenos, para este muchacho Mateo de 16 años, de grado 10º, pero curiosa y sorprendentemente, inexplicablemente, en el hogar sí hay una presencia clara de soledad. Te sientes acompañado, no. 2, seguro. 4, muy bajito, tranquilo, no. Apreciado, no. Libre es lo único que está en verde. Y eso es lo que aspiramos en 15 días, saltándonos Semana Santa, que cada uno de ustedes pueda hacer sobre ustedes mismos. Muy chévere llegar hacia ese nivel. La conclusión, para mí, siempre que lo vuelvo a hacer, es la misma de Harvard. Los vínculos son la principal, la fuente primaria, definitiva de felicidad. Y la explicación es que vamos a estudiar 23 vínculos, 23 que multiplicado cada uno por 10, 230 preguntas vamos a hacernos, y ese 230 preguntas del total de las 356 preguntas finales de autoconocimiento son el 65%. O sea, dentro de 2 meses, los que hayan avanzado hasta, estamos en marzo, abril, mayo, hacia final de mayo, ya van a tener resueltas el 65% de las 356 preguntas. Solo nos queda avanzar hacia el yo personal, o sea, el estudio de tus cualidades en competencias, avanzar hacia el yo 3, tus motivaciones, intereses, preguntas, cuáles son, y avanzar hacia los 10 BM, que ya es una ampliación de los 4 bienestares y malestares para llevarlos a 10 bienestares y 10 malestares, y ya con eso hemos cumplido totalmente y a cabalidad y en exceso nuestra agradable y espero muy interesante cátedra de autoconocimiento. O sea, entramos en la parte principal de este curso de autoconocimiento. Somos nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque somos mamíferos, somos antropoides, somos homínidos y somos humanos. Y para esos 4 grupos
Las relaciones son parte sustancial de nuestro ser. Digamos lo que digamos, queramos lo que queramos. No podemos eximirnos de esto. Muy interesante el tema del día de hoy. Muchas gracias Pues gracias a por ti. compartir tanto conocimiento con nosotros. Es una información que sin duda nos sirve no solo en nuestro rol profesional, sino también para nuestra vida personal. ¿Listo? Esa es la idea. Entonces, como lo mencionaba el maestro Miguel, te vas a despedir, vas a dar unas últimas palabras. Me hago un aplauso a mí misma. Los voy dejando y quedan estos últimos minutos con Adriana, que ha sido el apoyo definitivo y fundamental, y sin ella sería imposible hacer este proyecto. Chao, chao. Muchas Chao, gracias, Adriana. maestro. Adiós. Y como lo mencionaba el maestro, tenemos el cuestionario de soledades que ya está disponible en la página migueldesubiría.org. Pueden ingresar allí y en el apartado de cuestionarios lo pueden diligenciar. Ya está automatizado. También estamos invitándolos pues a nuestra siguiente sesión y la siguiente semana adicionalmente también ya estará disponible el libro ¿Estás solo? ¿Cuánto? Muchas gracias por estar aquí. Los esperamos el próximo jueves a la misma hora y ya con el material ya esperamos que ya hayan logrado diligenciar el cuestionario de soledades. Un abrazo para todos y feliz resto de día.